con una carga enorme en México de corrupción, desde la privatización de las empresas públicas hasta lo que fueron los gobiernos antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambió el modelo, que tiene en esencia una frase que lo define: por el bien de todos, primero los pobres. En el gobierno argentino se cree más en la teoría del derrame, que a fin de cuentas ese derrame se termina fugando a otros países de quienes tienen mayor poder, mientras que en México están asociados a regar la economía desde abajo. Entonces ese modelo tan diferencial hace que hoy en día la economía mexicana sea una de las más fuertes del mundo. Hola, 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 hola amigos, ¿cómo están? Hoy la verdad que ha sido una clase magistral la que ha dado en su mañanera Claudia Sheinbaum. Y si bien todo ha sido raíz a una pregunta referida al peso mexicano, que en estas últimas jornadas se ha apreciado incluso en el contexto internacional que se viene viendo, ha dado una clase súper magistral de todo lo que viene pasando desde que ella asumió y también desde que está AMLO en el poder en México y desde que Donald Trump está siendo presidente. Pero ¿para quién serviría mucho más esta clase magistral? Para aclararle un poco las ideas al presidente argentino, sin lugar a dudas. En ese sentido, queridos amigos, lo decimos justamente como habitantes y como trabajadores aquí en el país argentino. Lo que ha pasado esta mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum, la verdad que ha sido maravilloso para aquellos que nos apasionan los temas económicos y para aquellos que estamos metidos en ese mundo. Básicamente, queridos amigos, ha explicado qué es lo que está pasando en el contexto político y económico a nivel actual para México, para Estados Unidos y para el resto del mundo en general. Algo que veníamos diciendo también en videos anteriores, en el cual hemos hablado de un cambio de paradigma no solo en Estados Unidos sino en la concepción de la economía global. Claudia Sheinbaum en unos pocos minutos lo explica perfectamente. ¿Qué es lo que nos dice en una primera instancia? De que tanto Estados Unidos como México han cambiado su paradigma. Por su parte, el paradigma que quiere cambiar Trump en Estados Unidos es salir de esta cuestión de los mercados y del mundo de las finanzas para volver a una nación trabajadora y basada en la industria y el trabajo de su población. En ese sentido, México lo viene tratando de transformar ya desde hace tiempo, pero más por una cuestión ideológica también, ya dejar de depender, como quien dice, del mercado externo y empezar a fortalecer a México como tal. Presidenta, sobre Trump, el peso mexicano se apreció ante el dólar a pesar de las críticas del presidente de los Estados Unidos a la Reserva Federal. Reporta una apreciación de 1.14 frente al dólar con un tipo de cambio cotizando en 19.69 pesos. ¿A qué debe esta apreciación? ¿A qué cree que se debe esta apreciación? Pues a que la economía de México está fuerte, lo he dicho. La posición del presidente Trump de poner aranceles a todo el mundo, pues evidentemente impacta a la economía del mundo. Pues han caído las bolsas, hoy leía que 17%, no sé si ese sea el dato, vamos a preguntarlo al secretario de Hacienda, pero en promedio ha habido muchas empresas pues que han perdido mucho dinero en la bolsa. Entonces evidentemente pues hay un impacto mundial de una visión distinta que hoy hay desde el gobierno de Estados Unidos, de una visión de libre comercio a una visión más proteccionista y de la aplicación de los aranceles. En el caso de México lo hemos dicho varias veces, no hay aranceles más que los aranceles mundiales que le puso al acero y al aluminio y a la industria automotriz, aunque en el caso de la industria automotriz para Canadá y para México tiene que revisar la Secretaría de Comercio el contenido que viene de Estados Unidos. Hasta ahí vamos. Entonces, pues eso tiene obviamente sus impactos. Sin embargo, ¿por qué la economía mexicana resiste?
Pues porque hay un modelo económico distinto. Ya no todo está vinculado, aunque tenemos una integración económica muy importante, a las exportaciones. Acto seguido, amigos, la presidenta justamente ha explicado el cambio interno que ha hecho México y que viene haciéndolo desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo vamos a escuchar de sus palabras, pero desde ya les adelanto que lo que vamos a escuchar, amigos, es básicamente todo lo que se vino pregonando desde campaña en el año 2023 y hasta estos días de actualidad aquí en Argentina por parte del gobierno de Javier Milei, que no le ha dado hasta ahora ningún resultado excepto el hecho de llegar a contener en cierto sentido la inflación. Porque recordemos de que lo que hizo fue un shock económico que dio un salto tremendo la inflación cuando recién asumió y después vino bajando, fundamentalmente explicada esa baja en una caída gigante del consumo interno justamente y de un equilibrio en las cuentas del Estado que por ahí, si uno las analiza más desde adentro, es bastante mentiroso en ese sentido. Pero bueno, la cuestión es de que la ideología tiende a lo que era México antes y de hecho ustedes mismos, amigos, nos han comentado justamente eso a lo largo de diferentes videos. En Argentina está pasando lo que en México sucedía desde los años 90 hasta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Otros incluso se fueron más atrás en la historia y nos comentaron que sucedía también una situación similar en los años 80. Claudia hace justamente referencia a esto sin entrar en demasiado detalle, pero explicándolo de una forma sumamente clara y también dando a entender justamente para aquellos que estamos de este lado cómo esas políticas que tanto se pregonan aquí en Argentina llevaron a México a sumirse en su momento en corrupción y en debacle económica dependiente mucho de lo que suceda afuera y no tanto del propio país. Hoy en día, y como bien se ve en medios internacionales, Argentina está sumida justamente en una crisis que no tiene fin y que tiene mucha responsabilidad en otras ideologías también, pero que el actual gobierno con estas implementaciones de políticas que está llevando a cabo, lo único que está logrando es someter a Argentina a lo que suceda con Estados Unidos, perdiendo total soberanía, perdiendo total libertad, que es lo que vienen pregonando. Pero bueno, es lo que han votado aquí en Argentina y por lo menos, salvo algún hecho que suceda pero muy extremo, todavía nos quedan 3 años más de estas políticas. Recuerden que antes la visión era libre comercio, cero política industrial, cero política económica más allá de la macroeconómica, y esa no la definía el gobierno, sino el Banco de México. Comercio libre a todo el mundo, somos de los países que más tratados de libre comercio tienen, y que solito el mercado iba a generar bienestar. Esas eran, muy pocas palabras, la visión, con una carga enorme en México de corrupción, desde la privatización de las empresas públicas hasta lo que fueron los gobiernos antes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambió el modelo, que tiene en esencia una frase que lo define: por el bien de todos, primero los pobres. Aumentaron los salarios, que no habían aumentado durante 36 años, el salario mínimo, lo cual generó mayor mercado interno. Se hicieron los programas de bienestar, principalmente los universales, que distribuyen el recurso público al pueblo de México. Y hay inversión pública, que también se había olvidado durante muchos años porque se convirtió en las asociaciones público-privadas y la inversión pública per se era muy baja. Inversión pública y la promoción de la inversión privada, particularmente la inversión extranjera, que creció de manera muy importante en nuestro país en los últimos años. Ese modelo de regar la economía desde abajo, pues ha dado frutos, y al mismo tiempo la responsabilidad en el manejo macroeconómico y financiero del país. Durante la pandemia
prácticamente todos los países del mundo se endeudaron menos México. Entonces, esa visión responsable y una visión de promover el mercado interno, pues es lo que le ha dado la fortaleza a nuestro país. Entonces, a todos les ha ido mejor. Así como lo han podido oír, y dicho de otra manera, queridos amigos, el modelo mexicano actual es básicamente tener esa responsabilidad en las cuentas públicas y macroeconómicas del Estado, pero sin dejar a nadie afuera. Aquí, mientras se hacía campaña justamente con el hecho de que hay que hacer un ajuste, de hecho nosotros que entendíamos el tema sabíamos que había que hacer un ajuste, la gran diferencia es que en campaña se ha dicho vamos a hacer el ajuste y que el ajuste lo va a pagar la política, entre comillas. Quienes menos sufrieron todo el ajuste justamente fue la política. En ese sentido, y contrastándolo con lo que hizo AMLO en su momento y hace Claudia también, el tema de la austeridad, podemos ver de que solo en viajes el presidente se ha gastado cualquier millonada de dólares, mientras que AMLO en su momento pregonaba la austeridad y Claudia sigue en ese sentido. Ahora bien, más allá de eso, el ajuste lo ha pagado todo el pueblo argentino, lo ha pagado fundamentalmente los más vulnerables del pueblo argentino y lo vamos a seguir pagando todos los que estamos desde abajo. Es decir, en el gobierno argentino se cree más en la teoría del derrame, que a fin de cuentas ese derrame se termina fugando a otros países de quienes tienen mayor poder, mientras que en México están asociados a regar la economía desde abajo. Entonces ese modelo tan diferencial hace que hoy en día la economía mexicana sea una de las más fuertes del mundo y pique en punta para ser una de las potencias mundiales en los próximos años. Finalmente, una cuestión que aquí en Argentina desde 2015 es como un tabú cada vez que entra un gobierno tendiente a la derecha, o en este caso como sucedió ahora que es de extrema derecha, siempre te hablan de la famosa lluvia de inversiones, esa que te dicen que van a llegar cualquier cantidad de inversiones, cualquier cantidad de dólares que va a permitir al país generar muchos puestos de trabajo. Si fuese así, bienvenido sea. Hubiese sido buenísimo para el país que lleguen inversiones. No llegó ninguna, absolutamente nada. Se creó un modelo donde literalmente no pagan prácticamente impuestos y aún así no llegan las grandes inversiones. Sin embargo, contrastado con un país que según los políticos actuales argentinos debería irle súper mal por las políticas que toma, que es México, en ese sentido a México siguen lloviéndole inversiones más allá de que tenga esta cuestión arancelaria en acero, aluminio y automotriz, y más allá de que su vecino país esté como siempre dando la noticia de querer imponer más y más aranceles proteccionistas. Igual siguen llegando inversiones, sigue la lluvia y de hecho justamente esta semana van a anunciar el jueves nuevamente inversiones allí en México. Me voy despidiendo, queridos amigos, de este video. Lo vamos a dejar con justamente la última parte en donde Claudia toca este tema de las inversiones, no sin antes pedirles por favor que nos dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Cómo ven ustedes ese cambio de modelo que tocó aquí? ¿Cómo vieron la explicación económica? La verdad que a nosotros nos ha gustado muchísimo de Claudia Sheinbaum en esta mañanera. ¿Y cómo piensan que va a continuar justamente la cuestión del peso mexicano? Ya pasó esa barrera nuevamente de los 20. Se espera lógicamente que siga en esa flotación que tiene normalmente hace muchos años, pero en una de esas se sigue fortaleciendo aún más la moneda mexicana y quien dice vuelve a tener récord históricos como sucedió hace pocos años. Y además ha disminuido la pobreza y la desigualdad y es el modelo que nosotros tenemos, por eso hablamos de la continuidad de la cuarta transformación. Entonces eso le da una solidez y una fortaleza a la economía mexicana muy importante. Y además, aún con los aranceles, hay inversión en México extranjera e inversión nacional. El jueves vamos a presentar una parte del portafolio de inversiones. Hemos presentado varias inversiones y sigue habiendo interés en invertir en nuestro país por esa fortaleza económica que tenemos y sobre todo pues por el pueblo de México.